Este relato es una adaptación breve y moderada de un clásico japonés de terror psicológico. Aunque se han reducido y suavizado algunas escenas, la historia aborda temas como la obsesión, el deterioro físico, la culpa, la ansiedad y el sufrimiento mental. Contiene imágenes y situaciones inquietantes que pueden resultar incómodas para algunas personas. Este audiolibro está dirigido a aficionados del terror clásico y psicológico, y puede no ser apto para todo el mundo. Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La oruga. Primera parte. Tokiko se despidió. Salió del edificio principal y atravesó el amplio jardín, abandonado y cubierto de maleza. Caminó a la pequeña casa donde vivía con su marido. Mientras avanzaba, recordó las palabras de elogio que una vez más le había dedicado el general de división, dueño de la propiedad. Sentía algo extraño. En la boca todavía le quedaba un sabor amargo, parecido al de la berenjena asada, un gusto que detestaba. La lealtad y los méritos del teniente Tsunaga son, sin duda, el orgullo de nuestro ejército, había dicho el general, que insistía en llamar por su antiguo rango al militar lisiado, que era el marido de Tokiko. Después añadió: pero usted ha sacrificado durante años su propia vida por cuidar de ese pobre inválido, sin una sola queja. Siempre dice que así debe comportarse la esposa de un soldado, y quizá tenga razón. Aún así, no puedo evitar pensar que es un destino cruel para una mujer tan joven y tan atractiva como usted. Es admirable. Solo espero que nunca cambie. Al general Washio le encantaba hablar del teniente Tsunaga y de su esposa. Repetía siempre las mismas alabanzas cada vez que veía a Tokiko. Pero a ella aquellas conversaciones le resultaban insoportables y evitaba al anciano siempre que podía. A veces, cuando el silencio y la convivencia con su marido se volvían demasiado pesados, buscaba la compañía de la esposa y la hija del general, después de asegurarse de que él no estuviera presente. Al principio aquellas alabanzas alimentaban su vanidad. Sentía que su sacrificio merecía reconocimiento. Además, en esos primeros tiempos todavía existía cierta novedad en cuidar de alguien tan indefenso. Pero con el paso del tiempo, esa satisfacción se transformó primero en aburrimiento y luego en miedo. Ahora se estremecía cada vez que recibía elogios. Sentía como si una voz burlona le susurrara al oído: bajo el manto de fidelidad, escondes una vida de pecado y de traición. Los cambios en su forma de pensar incluso la sorprendían a ella misma. Al principio había sido una esposa tímida y obediente, pero ahora, detrás de esa apariencia tranquila, sentía deseos oscuros y desesperados, nacidos de la convivencia constante, con su marido inválido. A veces se preguntaba de dónde provenían esos impulsos. Pensaba que quizá habían surgido de la presencia constante de aquel hombre reducido casi a un cuerpo inmóvil. Cada vez que hablaba con el general Washio, Tokiko sentía culpa. Su rostro era pálido y muchas veces tenía la sensación de que el general la observaba con sospecha mientras la llenaba de elogios. Tal vez por eso lo detestaba. La casa de la pareja se encontraba lejos de la mansión principal. Entre ambas solo había un terreno cubierto de hierba y maleza, sin senderos, donde a veces aparecían serpientes ocultas entre los arbustos. También había un viejo pozo abandonado, escondido entre las plantas. Desde la oscuridad, Tokiko veía la pequeña casa de 2 plantas, donde vivía con su marido. Detrás de ella comenzaba un pequeño bosque de un santuario budista. La habitación de su marido estaba a oscuras. Él no podía encender la lámpara por sí mismo. Pensar en eso le provocaba una mezcla de rabia, tristeza y compasión. Cuando entró en la casa, vio la puerta de la habitación entreabierta
y escuchó el sonido de golpes sobre el tatami. Otra vez, pensó con tristeza. Aquellos golpes significaban que su marido estaba llamándola como podía, golpeando la cabeza contra el suelo. «Ya voy, debes tener hambre». Hablaba en voz baja, aunque sabía que él no podía oírla. Subió la estrecha escalera hasta la habitación del segundo piso. La estancia era pequeña y apenas estaba iluminada por una vieja lámpara. Cerca había una caja de cerillos que él era incapaz de usar. «Perdóname por hacerte esperar», murmuró ella. «Voy a encender la luz». Aunque seguía hablándole, sabía perfectamente que su marido no podía escucharla. Encendió la lámpara y entonces lo vio en el suelo. Estaba vestido, aunque envuelto sería el término más apropiado, con viejas ropas de seda. Sí, allí estaba, un paquete viviente, envuelto en un kimono de seda, semejante a un envío que alguien hubiera abandonado sin más. Por uno de los lados del paquete sobresalía la cabeza de un hombre que no dejaba de golpear sobre el tatami como si fuese un insecto o algún insólito mecanismo automático. Y con cada movimiento, el cuerpo entero se arrastraba unos centímetros, como un gusano. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.